A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Y bienvenidos a Un Mundo y la Educación. Ya sabéis que este canal le pone cara al talento, le pone cara a la creatividad y le pone cara a todas esas variables que influyen mucho en los sistemas educativos. Hoy vamos a hablar de un país que desgraciadamente está en primer puesto en la boca de toda la prensa, y es que es Ucrania. Ya sabéis, este país que está en guerra con Rusia, que ha sido invadido y que está sufriendo pues muchísimo, tanto la población civil como la población militar, y económicamente también están bastante mal en este sentido. Pero nosotros vamos a hablar hoy de ese sistema educativo que tenían hasta el momento de la guerra y qué pasa ahora en este momento con todos esos niños que están todavía yendo a escuelas. ¿Qué ha pasado con la guerra? ¿Qué influencia ha tenido la guerra? Que parece muy obvio, pero hay cosas ahí que vamos a desvelar. Hoy vamos a hablar con dos personas, son dos hermanos, Iván y Olga Kalo, son ucranianos. Ellos están trabajando en todo este espectro de la criptomoneda, Bitcoin, eh, pero han sido tan amables de poder acceder al mundo de la educación. Muchísimas gracias, desde aquí os damos las gracias, para poder hablar de todas esas variables que hemos comentado al principio sobre ese país tan interesante que es Ucrania. Pero no antes, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros nuevos suscriptores, que cada vez vamos siendo más y más, pasito a pasito. Muchísimas gracias y esperamos estar a la altura de los acontecimientos y de los contenidos que tanto os interesan. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que cada día también vamos procurando leer, y vamos a intentar implementar esas sugerencias que en alguno de vosotros habéis puesto aquí abajo. Ya sabéis que os vamos a pedir que si no estáis suscritos, que por favor os suscribáis, le deis al like, le deis a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones, porque ya sabéis que esto YouTube ayuda a subir estos contenidos que tanto Eva como David, este gran equipo de producción y edición que tenemos detrás, nos ayudan cada semana a subir estos contenidos al YouTube. Vamos a conectar directamente con Olga y con Iván Kalo. Muchísimas gracias, Olga, Iván y Olga Kalo, hermanos ucranianos que han tenido la bondad de entrar en el mundo de la educación para explicarnos cosas sobre el tema educativo anterior y el actualmente también con la guerra. Hola, bienvenidos. Hola, buenos días, tardes. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas. Espero que estéis bien y bueno, desde donde sea que estén viendo este programa, bienvenidos. Vamos a hablar de un país de casi 43 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales unos 10 millones son estudiantes. Por lo tanto, es un país con muchas infraestructuras hasta el momento, educativas, y me gustaría que hablarais un poquito de lo que es este sistema educativo ucraniano, cómo funciona, cuáles son las etapas, si sois tan amables. Bueno, el sistema educativo en Ucrania es diferente al que conocemos aquí en Cataluña, ¿no? Porque aquí hay primaria, ¿no? Hay secundaria. En Ucrania está distribuido de diferentes maneras. La escuela, los niños la inician a los 7 años, no como aquí a los 3, ¿no? Entonces, la etapa infantil hasta los 7 años, los niños pues van a la guardería.
pero a los 7 años inician el proceso de educación, ¿vale? Y entonces no está dividido en primaria y secundaria, sino que empiezan el primero a los 7 años, segundo, tercero, cuarto, y así van hasta acabar en la clase 11, la última. Entonces, realmente pues pasa 11 años en la escuela. Hay en la clase número 9 hay un parón, entonces los estudiantes pueden elegir, es como si fuera la ESO, ¿no? Aquí tú para entrar a la universidad necesitas tener la ESO. Ahí tú puedes parar el sistema básico educativo cuando estés en la clase 9, ¿vale? Al 9º año de estudio, pero si necesitas y quieres entrar a la universidad, tendrías que hacer el 10 y el 11. Con lo cual, en los que terminan en la clase 9, en 9º año de estudio, pues seguidamente pueden pasar a una formación profesional, pero no pueden ir a estudios universitarios, ¿vale? Entonces, hoy en día hay muchos centros que actualmente están funcionando y casi todos los niños acaban estudiando los 11 años, porque, bueno, pues independientemente de cómo esté la situación, hay proyecto al futuro, ¿no? Y también, pues, después de todo esto vendrá reconstrucción y supongo que saldrá todo más fortalecido, ¿no? Tenemos fe. Los estudios son muy complejos a nivel de, son bastante intensivos, ¿no? Dan muchas tareas, es muchísimo material, hay una formación ahí extensa, ¿no? Nosotros llevamos muchos años viviendo aquí y yo todavía cuando empecé a estudiar en Ucrania, mi primera clase fue cuando todavía era la URSS, era diferente. Sí, y desde aquel entonces ya cambió el sistema porque era, claro, era la URSS, o sea, era todo distinto. Y el idioma que se usa en las aulas es el ucraniano y, y bueno, y no sé, a ver si quieres preguntar algo más. Sí, entiendo que este parón en el curso 9, o sea, el 10 y el 11 sería algo equivalente al bachillerato de aquí, algo parecido. Sería como Sí, una... Ok, Sí. ok. Entonces, la única manera de entrar en la universidad sería cursar estos dos cursos de, vamos a llamar bachillerato ucraniano, ¿no? Para que nos entendamos un poco, ¿no? Los cursos especializados para entrar en la universidad. Sería exacto. esto, ¿no? Sí, estamos hablando que a Olga, los 17 años, más o menos, a los 17 años es cuando uno acaba su formación de escuela educativa. ¿y vosotros pensáis realmente que con esos 9 años que habrá una población, no sé ahora el porcentaje, pero alta de alumnado, tanto chicas como chicos, que optan por una educación más profesional, realmente salen preparados desde un punto de vista académico para afrontar estos estudios? Sí, claro, salen preparados. La preparación es muy fuerte. De hecho, en los últimos meses, la oleada de niños refugiados que ha venido a España y han sido escolarizados aquí, eh, por la parte de profesores se ha visto que tienen un nivel avanzado de conocimiento, porque bueno, el sistema es diferente, están dando muchísimas tareas también y bueno, son 8 horas al día de clase. Los niños entran a las 8 y salen a las 8 a las 9 y salen a las 3 de la tarde. Eh, y, mm, y sí que han habido comentarios de los profesores que se nota un buen nivel de estudios, sí. Y esto que comentas, que comentáis de los horarios, hasta las 3 de la tarde, entiendo que se quedan a comer habitualmente o no hacen paro. Es un horario Van seguido. haciendo parones, las clases duran 40 minutos, cada clase son 40 minutos y entre clase y clase hay parones de 5 o de 10, depende
de la hora, y luego hay media hora de parón. Hay comedores donde los niños pues comen, y es media hora normalmente. No está separado como aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en la escuela son 2 horas, que es para el descanso, y sí, ahí no, ahí es todo intensivo. O sea, realmente los niños igual a lo largo del día, pues a lo mejor es 1 hora de descanso en total lo que hacen. Pero bueno, también esto facilita también la vida a los padres, ¿no? De que cuando el niño se va a la escuela, se va, y ya cuando vuelve, vuelve. Es decir, está todo el día ahí, están estudiando, están haciendo sus descansos. Y claro que en las aulas, en las clases educativas, no todos son ciencias, matemáticas y lecturas, sino que también pues hay clases que introducen un poco de ocio, de canciones, de que pues puedan divertirse los niños. Claro, estamos también hablando, depende de las edades. Y en esta formación hasta el 9.º año, digamos, ¿existen asignaturas tipo música, como asignaturas visual y plásticas, educación física, como asignaturas? ¿Existen estas también? Sí, claro, sí. Música, educación física, que son las mismas clases que dan aquí, las mismas materias prácticamente. También hay una cosa interesante, aquí no sé cómo lo llaman, pero ahí hay una clase de preparación como del medio social, ¿no? Donde a las niñas les enseñan coser o poner la mesa o... ah, Bueno, estas son las cosas del directo, ¿eh? Que a veces... Sí, cosas del directo. Bueno, sí, creo, sí, sí, habían como unas, bueno, yo lo sé por mi padre que lo ha comentado y mi hermana, que hay como unas asignaturas que tú cuando entras, depende, a los hombres los destinan a una cosa, como por ejemplo enseñarlos a conducir o algo de mecánica, y a las mujeres les enseñan más como cosas del día a día, ¿no? A lo mejor, como decía mi hermana, coser y tal. Es algo curioso, que esto ya creo que se va arrastrando desde la Unión Soviética. Ya, ya, ya. O sea, veo que de alguna manera hay como una bipolaridad sexual, ¿no? Aquí las mujeres con unos roles muy determinados, Bueno, en este más que sentido. nada yo creo que es como como unos oficios que van más de la mano con un sexo o del otro, yo creo. Más allá de decirle, oye, tú porque eres mujer tienes que coser. No, realmente una mujer puede ir a aprender mecánica, pero simplemente tienen como esos oficios estándares que dividen por el sexo de las personas. Pero claro, el alumno está con la opción de elegir, siempre. El alumno puede elegir, muy bien, muy bien, muy bien. Y Iván, una pregunta. En Ucrania existen las escuelas públicas, pero también hay privadas. ¿Qué porcentaje crees que hay más de públicas, privadas? ¿Y qué tipo de...? Porque yo sé, por ejemplo, que está el Liceo Francés allí también, hay escuelas británicas. ¿Puedes hablar un poco de este tema, por favor? Sinceramente creo que mi hermana respondería mejor esta pregunta porque ella es la que ha estudiado más tiempo ahí. Muy bien. Hola, bueno, Olga. ahora hay más escuelas privadas que públicas, ¿vale? Porque las escuelas privadas pues ofrecen una formación especializada. Ya desde la escuela intentan filtrar un poco a lo que se va a querer dedicar el niño, la niña, ¿no? Y un poco pues el proyecto familiar. Eso es muy interesante porque en las clases, pues cada clase hay como especialidades. Unos son de matemáticas, otros son de letras, otros de ciencias, y entonces se da otro enfoque. El tema de las escuelas privadas lo han potencializado un poco más, claro, introduciendo pues variedad de idiomas, no solo inglés, sino que, bueno, pues introducen estudios para el inglés, francés, eh, español, con más idiomas, ¿no? Y están teniendo bastante éxito las escuelas privadas. Y las escuelas públicas funcionan igual. También cada clase tiene un enfoque distinto, ¿vale? De material de ciencias o los que son humanitarios. Y, y claro, los niños lo escogen, o sea, en la clase, en la casa se habla
que es lo que le gusta más al niño, niña, y entonces pues van destinados a tal clase. Eh, Hay escuelas públicas, por ejemplo, en unas regiones, estamos hablando que Ucrania, todo lo que es la parte de Kiev, centro, ciudades grandes, pues son ciudades muy desarrolladas. Ucrania, como siempre ha querido formar parte de la Unión Europea, pues han estado perfeccionalizando sus ciudades, pero no podemos olvidarnos de que hay pueblos alejados, pueblos olvidados, y en estos pueblos, pues la escuela a lo mejor, si en la ciudad una clase de niños son 30 niños, 25 niños por clase, en estas escuelas, pues a lo mejor estamos hablando de 30 niños por escuela, ¿no? Y hay casos que hay una escuela para 4 poblaciones, por ejemplo, lo cual, claro, estamos hablando de regiones alejados, ¿no? También los tenemos en España, que no todos los pueblos tienen una escuela. Pero ahora con la modalidad online, pues claro, hay más facilidades. Ahora cada vez lo implementan con más frecuencia y sobre todo cuando hubo el gran parón, cuando empezó la guerra, estuvieron un tiempo haciendo las clases con modalidad online, conectados con profesor. De hecho, esto ya nos entrenamos todos en el COVID, ¿no? Durante el COVID. Así que ahora tal como está el país, han vuelto a abrir las escuelas, solo que cuando hay un aviso de ataque aéreo, pues todo el colegio baja a los refugios. Y se han hecho pues diferentes ensayos con los niños, ya están todos educados, si hay un aviso, pues todos se bajan al refugio y muchas veces en el refugio continúan las clases. Y Olga, estas escuelas que has comentado privadas, ¿incrementan horarios, implementan algún tipo de asignatura extra o más horas de alguna asignatura en concreto? O sea, ¿ofrecen un producto un poquito más atractivo para los padres? Sí, sí, el sistema realmente es el sistema que utilizan, ¿no? Educativo, porque cogen mucho también los modelos europeos, ¿no? Que esto a las familias de Ucrania pues siempre fue muy apetecible en esta parte. Y utilizan, claro, hay escuelas que son escuelas británicas y es todo en inglés, por ejemplo, y los niños están todo el día hablando en inglés. Hay otras escuelas que ofrecen pues diferentes tipos de actividades, como después del horario lectivo de las clases, pues hay clases añadidas que pueden hacer los niños y hacer deporte, o son como actividades extraescolares. Extraescolares. Sí, sí. Entonces, en las grandes ciudades, en las escuelas, se ofrece este tipo de servicio porque ya tienen preparadas las salas de baile, tienen las salas de entrenamiento, entonces resulta muy cómodo para las familias de tener al niño haciendo las actividades que quiera hacer en un solo sitio, que no tenga que salir, no tenga que desplazarse, entonces es interesante. Iván antes ha comentado que hay un incremento muy grande también sobre la demanda de familias sobre este tipo de escuelas, ¿no? Y a mí se me antoja una pregunta al respecto de esta parte económica. ¿Qué puede costar una escuela privada en Ucrania? O costaba, perdón. Aproximadamente. Aproximadamente depende de la escuela, pero podría tratarse de 100 euros al mes, por ejemplo, algunas, y otras, hablando también cambio de monedas, podría tratarse de 10 euros al mes, depende del servicio y también de reconocimiento que tenga la escuela. Si es una escuela muy reconocida eh, con grandes perspectivas, pues más caro es igual que aquí una privada o semiconcertada. Porque, Iván, tú podrías explicar un poquito, no sé si es fácil o no explicar esto que voy a preguntar,
al hilo de esta pregunta, ¿cuál es el poder adquisitivo, cuál es el salario medio, ¿no? Eh, en Ucrania antes de la guerra? Porque, claro, estos precios aquí en España, 100 euros una escuela privada, pues nos puede suponer como algo como muy, muy, muy económico. Pero no sé muy bien cuál es el paralelismo, ¿eh? Con el salario medio. No sé si puedes explicar un poco, por favor. Vale, ningún problema. Bueno, todos los datos que voy a decir es obviamente antes de la guerra, porque ahora con la situación bélica también lo voy a explicar un poquito, pero que se han disparado mucho el tema de los precios. Antes, más o menos una persona podía estar cobrando, obviamente la moneda de Ucrania son las grivnas, pero voy a explicar los ejemplos en euros, haciendo la conversión. Entonces, más o menos una persona al mes podría llegar a cobrar un sueldo, el sueldo mínimo, si no me equivoco, estaba alrededor de los 360 euros al mes y el sueldo, por ejemplo, de un jefe de cocina, que a lo mejor tengo algún que otro familiar por ahí trabajando de eso, es alrededor de unos 500, 600 euros. Entonces, estamos hablando de que realmente un sueldo bueno en Ucrania está entre los 500 y 800 euros, y a 800 euros nos vamos a sueldos muy altos, como por ejemplo son de los programadores. Ahí en Ucrania los programadores son considerados como médicos prácticamente, porque son personas que cobran muchísimo y cobran normalmente una divisa que no son grivnas, son dólares o euros o para el país que estén trabajando, hasta criptomonedas. Entonces, normalmente cuando, bueno, había esa diferencia sobre todo en gente pensionista, en estudiantes y ya en trabajadores, sobre todo del mundo laboral, del teletrabajo. Hay una escala que diferencia mucho a nivel económico a esa gente. Entonces, Iván, para que todos los telespectadores tengan un referencial, ¿no? Por ejemplo, los alquileres, ya sé que no es lo mismo en las grandes ciudades, pero más o menos un alquiler medio, la cesta de la compra. No sé si podrías hablar un poquito de esto para entender un poco qué es ese sueldo, cuál es el poder adquisitivo realmente. Bien, desde la revolución del noviembre de 2014, la verdad es que los precios han ido todo el rato subiendo. Yo que casi cada año iba a Ucrania, lo he ido notando. En pequeñas cositas como por ejemplo productos básicos de alimentación, tanto leche como cereales, como pan, han ido aumentando. Hasta también se han visto involucrado la tasa de cambio que tenemos a respecto del dólar o del euro, en donde antes, por ejemplo, un euro te podía equivaler a 36 grivnas y hoy en día está totalmente desequilibrado. A pesar de que los precios siempre iban aumentando, aún así más o menos se te podía ir en alimentación y en vivienda y en gastos comunitarios como por ejemplo luz y agua, a lo mejor entre 250 y 300 euros al mes. Eh, Tenemos que tener también en mente de que son precios que normalmente se pueden ajustar a una persona que es asalariada, pero no se ajustan para nada a las personas que tienen una pensión. Las personas pensionistas, igual que a lo mejor aquí en España, cobran muy poco dinero y muchas veces se ven obligadas a tener que vivir de la alimentación que les da su propio huerto o del pan que hace tu vecino. Entiendo, entiendo. Entonces, muy interesante, Iván, lo que estás comentando es para hacernos un poquito la idea. Entonces, entiendo que un profesor, un maestro, tiene un sueldo medio. ¿Tú dirías que es un sueldo medio, un sueldo bajo, un sueldo alto? ¿Cómo lo valorarías? No sé la verdad ahora mismo cómo están los sueldos de los profesores, pero yo supongo que están alrededor del sueldo medio. Porque vosotros pensáis que la figura del profesor, del maestro, por la sociedad y por el gobierno ha sido bien valorada, ¿o es una profesión que está... ¿Cómo lo veis esto? Está valorada a nivel social, pero no bien remunerada, digamos así, porque sí, suele pasar a un sueldo medio bajo. Si es una escuela pública, es un sueldo bajo. En las escuelas privadas ya son otras condiciones también,
porque son centros privados y tienen cerrados diferentes condiciones para profesores, pero lo que es escuela pública y lo que está subvencionado por gobierno, realmente el sueldo es medio bajo, sí. Entonces, bueno, en muchas escuelas públicas, por ejemplo, claro, el país pues se está levantando, se está reconstruyendo, pero en muchas ocasiones cuando una aula precisa una obra, una mejora o unas cortinas nuevas, normalmente todo esto se hace entre alumnos, se reúnen costes entre los padres y perfeccionan el aula o si tienen que cambiar la mesa o si. Luego también hay otras familias o patrocinadores o alcaldes de las mismas ciudades que también dan donativos destinados a esto o comprando equipos, ordenadores. Ahora cada vez vamos entrando más, ya estamos en la era de digital, entonces las aulas precisan material digital, ¿no? Y el coste va aumentando. Eh, Olga, ¿cuál es el grado de implicación gubernamental respecto a la educación que ha habido en Ucrania? ¿Cómo lo valorarías este grado? ¿Realmente el gobierno ha implementado leyes, recursos, material? Sí, sí, hay ley de educación, lo que es material también, los libros, que los libros se dan, aquí los compramos todos, ahí la mayoría de los libros se dan por el colegio. eh, y, y realmente que yo recuerde de cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que siempre había algún tipo de subvención, de ayuda o de llegada de materiales por parte de ayuntamiento. Y en varias ocasiones recuerdo ahora también es así, pero bueno, ahora con la guerra no, pero en general, cada población sí que siempre hay una implicación por parte del Estado, ¿no? Porque Hay todo ayuda. el tema educativo está centralizado o tenéis como regiones autónomas, algo parecido aquí como hay en España, por ejemplo, que rigen un poco este apartado de la educación. ¿O es centralizado totalmente? Es centralizado, es Ujú. centralizado todo, sí. El mismo sistema para todo el país, sin excluir ahora las ciudades que han sido ocupadas, por ejemplo, por Rusia. En estas ciudades se han abierto algunas escuelas y están practicando el sistema educativo ruso. Esta parte, pues claro, queda así. Están cambiando documentación, pasaportes, identidad de las personas pasando a otra nacionalidad. Y, y bueno, claro, esto crea mucho conflicto, pero porque los niños ahora tienen que estudiar este sistema. Mañana recuperamos la ciudad, volvemos otra vez y es un estrés continuo para ellos, los que están en esta zona, claro. Pero bueno, lo importante es saber que Ucrania sí que está dando un sistema educativo porque Ujú. hay una inversión al futuro. Es que si no invertimos aquí, no avanzamos, ¿no? Cierto, cierto. Nos debería interpelar a todo el mundo la educación, es cierto. Por eso este programa y todo lo que podamos hacer con ello, pues es concienciar un poco, ¿no? Y dar un poco de opinión, que eso está muy bien. Quería preguntarte también, entiendo que, por ejemplo, en Kiev, que es la capital, alrededor de unos 3 millones aproximadamente de habitantes, más o menos, ahí hay muchas escuelas públicas respecto a las privadas o es al revés, por ejemplo. Yo diría que hay 50%. Sí, es mitad y mitad. ¿Y qué tipo de alumnado es el que va a una escuela pública, por ejemplo? El perfil. El perfil, pues trabajador con sueldo medio, va a una escuela Ujú. pública, un hijo de los trabajadores con personas. Normalmente las escuelas privadas son frecuentadas, o sea, las escuelas privadas no hay niveles, pero no todos lo pueden permitir, ¿no? Y en Ucrania hay la mitad de la población son trabajadores y empleados
y la mitad de la población son emprendedores con propios negocios, entonces las ganancias son diferentes, ¿no? Y las que tienen salidas también al mercado internacional, entonces se hace mucho intercambio y hay un desnivel importante. Yo diría que en Ucrania no hay una franja media, hay rico y hay pobre. Entonces ves en la calle coches muy caros, muy lujosos y coches que llevan 20 años circulando, que ya pobre no ni avanza. Entonces ahí podemos ver el nivel también de vida de las familias, ¿no? Y de ahí también ya pues cada niño va destinado a la escuela a lo que la familia pueda permitirse. Sí. Porque estos alumnos, por ejemplo, que van a la escuela pública, que pasan el nivel 11 y 12 que has comentado, y que quieren acceder a hacer una carrera, ir a la universidad, ¿lo tienen bien? O sea, ¿el gobierno lo subvenciona? ¿O lo tienen difícil esto? Sí, el gobierno lo subvenciona, claro. Hay muchos de los alumnos de las universidades estudian con la beca, se dan becas, pero para recibir una beca pues tienes que pasar unos tipos de examen y las pruebas y también que haya requisitos obligatorios para las becas. A ver, el sistema educativo universitario en cada país ya sabemos que es costoso y en Ucrania también, comparando niveles de sueldos, es costoso. Si ya es costoso para las familias de alto nivel, para las familias de trabajador medio es casi imposible, con lo cual son las familias que obtienen estas becas y entonces hijos pueden hacer carrera universitaria. Muchos de ellos acaban trabajando y estudiando, igual que aquí. Bueno, también cabe destacar, dejando de lado las universidades, de que algunos centros de formación profesional en Ucrania eh, tienen unas subvenciones para unos oficios específicos, como por ejemplo, en su día, yo me acuerdo porque, bueno, tengo familiares que han estudiado de eso, habían una especie de subvenciones en donde, vale, da igual que tú seas de un pueblo de aquí a 15 kilómetros, puedes venirte a la ciudad, nosotros te pagamos el hospedaje, te pagamos los estudios y un poquito más para que te puedas comprar alimentación, a cambio de que tú estudies esta carrera de formación profesional, que en ese momento era algo relacionado con administración de sistemas informáticos. Pero obviamente esto lo hacen con unos oficios muy concretos en donde el Ministerio del Gobierno dice, vale, está habiendo mucha demanda de este empleo y no tenemos oferta, vamos a incentivarlo. Entonces ahí es cuando meten esta metódica. Interesante, Iván. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo tan interesante. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado incluso de esta centralización gubernamental por parte del gobierno de Ucrania respecto a la educación, hemos hablado de las ratios, hemos hablado de un tema muy interesante como es el tema económico, la valoración que hace la sociedad desde un punto de vista económico. Hemos visto que es muy baja, pero en cambio la sociedad sí que valora mucho la figura del profesor. Y en el segundo episodio, no os lo perdáis, de aquí 15 días, veréis que vamos a tratar temas también muy interesantes sobre este país tan de moda actualmente, desgraciadamente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.